¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más, el episodio, digamos, del conteo del año, de lo que leímos a lo largo del año, para intentar seleccionar más bien los libros que nos parecieron más interesantes de leer desde el punto de vista muy personal, desde luego. Vamos a hacer este top 2024 con una pequeña, digamos, aclaración. No serán 10 libros, sino serán 13 los que elegimos para compartir con todos ustedes y que nos parecieron las lecturas que más disfruté leer y que con gusto quiero compartir con todos ustedes. De la mayoría ya hay una reseña en el canal y bueno, vamos a hablar brevemente de cada uno de estos libros, de qué trata, de qué va, pero intentando hacerlo más breve posible para que este video no se extienda demasiado y termine siendo de 2 horas. Pero bueno, este conteo es sin ningún tipo de pretensión, únicamente es para seguir compartiendo las lecturas. Tuvimos el privilegio de leer poco más de 60 libros y bueno, elegimos 13, que fue de verdad una decisión un poco difícil porque bueno, elegir 10 o en este caso 13 libros de poco más de 60 porque es un poco difícil, porque hay una cuestión aquí, una premisa inicial de decidir, por ejemplo, cuál es mejor que otro, y creo que esto hay una implicación más bien personal de cada lector que decide qué libro le gustó o si lo compara uno y otro. Pero bueno, ya sin hacernos más extenso esta introducción, y tampoco soy muy dado a hacer esos famosos tops de lo mejor de esto, tops de esto. Bueno, yo siento que a veces se agotan un poco las lecturas y personalmente pues prefiero profundizar en las lecturas y en algunos temas que tienen que ver con la literatura, con ciertos temas o cuestiones ahí culturales y bueno, ahí vamos haciendo nuestros propios comentarios. Pero vamos a iniciar. Les decía, no son los libros, los mejores libros, sino más bien los libros que más disfruté leer este año que ya concluyó básicamente. Bueno, vamos a iniciar. Obviamente es una elección subjetiva porque no soy juez, sino simplemente un lector. Y bueno, ahí la mayoría son de novela, pero hay aquí también hay de ensayo, hay uno de aforismos y uno de investigación. Y bueno, eh, en este conteo no se trata de decidir o decir, bueno, del 13 es el menos malo, sino más bien hubo algunas cuestiones que me gustaron más que otras en las lecturas y que bueno, eso en ese sentido pues implicó esta selección personal. Y bueno, el número 13 elegí Aburto, Testimonio desde Almoloya, El infierno de hielo, de Laura Sánchez Ley, una investigación sobre este crimen cometido contra un candidato presidencial en los años 90, contra Luis Donaldo Colosio. Bueno, quizás muchos mexicanos ya lo conocen este caso. Bueno, esta escritora, periodista, se encarga de hacer una investigación bastante profunda, muy interesante de conocer todo lo que sucedió y algunos cabos sueltos que todavía no se definen. Una interesante lectura que recomiendo. Aburto de Laura Sánchez Ley. Bueno, el siguiente es una novela breve, se llama Plagio de Héctor Aguilar Camín, una novela muy interesante, muy entretenida, muy vertiginosa, que nos habla sobre un crimen que se comete eh, hacia digamos, hacia el amante del escritor, ¿no? Y aquí nos va contando cómo va sucediendo, evolucionando, digamos, su debacle personal y también en cuanto a su relación con el público, porque él es un escritor más o menos famoso, y bueno, un crimen es lo que tacha y lo que viene a manchar su carrera. Bueno, en una interesante novela que se llama Plagio, una novela, ¿no? Justamente habla de eso, de que a este escritor se le acusa de plagio y cómo se van articulando todos los escenarios y todos los hechos consecutivamente. Una novela muy bien lograda de Héctor Aguilar Camín. Este es el número 12 que yo elegí, muy interesante. Siguiente es Sombras de la Avenida de
Ney Antonio Salinas. No voy a agregar mucho sobre esto. Es una gran novela de un escritor chiapaneco. Apenas estos días recientes le hice una reseña. Si no la has visto, te invito a que la vayas a ver. Sombras de la Avenida de Ney Antonio Salinas, una novela que es una especie de red que se van entretejiendo, donde los diferentes personajes involucrados van conectando sus vidas de alguna u otra manera, incluso de manera sin que se conozcan, pero hay una conexión entre ellos y hay un crimen que se va fraguando en uno de estos, y es una novela de la impotencia de la ciudad, de esta ciudad capital llamada Tuxtla Gutiérrez, aquí en Chiapas. Una novela también muy interesante, Sombras de la Avenida, de Ney Antonio Salinas. Bueno, seguimos con esta novela, permítame tantito, que se llama Nudo de Alacranes. Es la que pusimos en el número 10, Nudo de Alacranes, de Eloy Urroz, una novela también editado para Alfaguara, muy interesante, que trata sobre un crimen, ¿no? Una pasión desbordada de un académico que siente por una mujer que trabajaba en un burdel, ¿no? Esa es, digamos, que la historia principal, pero la historia secundaria, o más bien historia paralela, nos viene contando la vida y los avatares personales y creativos y literarios del escritor D.H. Lawrence, ¿no? Ese escritor que escribió Lady Castlereagh, algo así se llama se me fue el nombre. Bueno, trata de eso, de eso trata la novela. Nudo de alacranes, hay intereses, hay unas pasiones desbordadas, una novela bastante interesante que, si quieren una reseña más amplia, aquí también está en el canal Eloy Ross, Nudo de alacranes. Bueno, ahora nos vamos con una especie de ensayo, investigación, reflexión, análisis, que se llama El fin siempre está cerca, de Dan Carlin, que nos dice que es los momentos apocalípticos de la historia desde la edad de bronce hasta la era nuclear, editado por Debate. Una historia muy, muy interesante que nos habla de cuántas veces, en cuántas ocasiones la humanidad ha estado a punto de desaparecer. Esa es la premisa inicial de Dan Carlin en este libro. El fin siempre está cerca, desde las civilizaciones antiguas, como las pandemias, las guerras, las hambrunas, y más en la época moderna, pues la era nuclear. El ser humano, la civilización, ha estado a punto de desaparecer por consecuencias que ella misma ha provocado. Una reflexión muy interesante, histórica, profunda, que analiza esos aspectos de nuestra civilización. Muy interesante y bastante reflexiva, y con muchísimos datos. Si te gusta este tipo de lecturas, no te puedes perder El fin siempre está cerca, de Dan Carlin. Bueno, este sería el número 9. El número 8, aquí está, permítame. El otro Borges, el primer Borges, de Rafael Olea Franco, un ensayo, una investigación de los primeros años, digamos, creativos, o los primeros años literarios de Jorge Luis Borges. Aquí están investigados sus primeros poemarios, sus primeros libros de ensayo, ¿no? El autor Rafael Olea nos hace un estudio bastante concienzudo y profundo de los pasos iniciales de Jorge Luis Borges en la literatura, y por eso mismo se llama El otro Borges, el primer Borges, un Borges que no se parece en nada al Borges posterior, esa celebridad, ese Borges más metafísico, laberíntico, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí conocemos, digamos, sus primeros pasos en este interesante libro. El otro Borges, el primer Borges. Bueno, en el número 7 tenemos ahora otra novela, aquí lo tengo, se llama, permítame, La Diagonal Alequín, de Arthur Larue. Es una novela que trata sobre la pasión de un jugador de ajedrez, ¿no? Que el ajedrez lo es todo para él, es su vida, es su pasión, todo lo que tiene que ver con su interior, lo que va viviendo, está relacionado con el ajedrez, y digamos que ambientado
en la época de la Segunda Guerra Mundial, y este personaje Alekhine, ¿no? Que justamente hace una jugada maestra, agresiva dentro del tablero de ajedrez. Bueno, es una persona que toma una decisión un tanto equivocada porque digamos que es protegido por los nazis, y eso mismo provoca cierta repulsión, digamos que en ese ambiente del juego del tablero, ese juego bastante intelectual, de estrategia, y todo lo que va pasando este ser atormentado que vive entregado totalmente al ajedrez, y que, valga la aclaración, tiene mucho de verdad, mucho de realidad, que este personaje existió. Bueno, La Diagonal Alekhine de Arthur Larue, o Larue, no sé cómo se pronunciará exactamente. Si lo pueden leer, es una novela editada por Alfaguara. Bueno, muy interesante, sería el número 7. Otra novela, bueno, no es una novela, sino más bien son conjunto de, lo podemos llamar, retratos, semblanzas, breves análisis de personalidades. Y es este el número 6, Caracteres de Álvaro Uribe. Este es un autor mexicano que yo desconocía, y encontré este librito pequeño, también editado por Alfaguara. Me encantó. Es un libro fascinante para mí, que vienen pequeñas como biografías inventadas, entre comillas, por ejemplo, sobre el escritor profesional, sobre el crítico, el becario, de personajes dentro del ámbito cultural, que Álvaro Uribe se encarga de forma humorística, sarcástica, burlona, pero también muy lúcida e inteligente, de recrearlos para que tú como lector los vayas identificando, ¿no? Y ese es un texto muy interesante, muy divertido, de verdad es un texto que yo disfruté muchísimo. Me la pasé muy bien con este Caracteres de Álvaro Uribe. De verdad, no se lo pueden perder. Esta sería mi lectura favorita, número 6. Y bueno, la siguiente es otra novela, Los Escritores Invisibles de Bernardo Esquinca. Como les dije, todas las reseñas más a profundidad están comentadas aquí en el canal. Bueno, Los Escritores Invisibles de Bernardo Esquinca brevemente trata la historia sobre, hay un manuscrito que un escritor tiene ahí guardado y que no ha revelado a nadie, pero que el personaje de esta novela se encarga de, o más bien tiene la encomienda de buscar, porque ese manuscrito supuestamente cambiará el ámbito literario nacional. Y bueno, y dentro de esta historia, pues bueno, hay un crimen, todo se va, como se dice comúnmente, la trama se va complicando, todo se empieza a enredar, el personaje está en una encrucijada, ya no sabe qué hacer, tiene que huir, y bueno, y otras cosas que se van sucediendo, aderezado con datos de personajes, me hablan de escritores, que su vida tuvo que ver cierta relación con el crimen, escritores bastante conocidos que Bernardo Esquinca aquí también nos va contando brevemente. Una novela muy entretenida, también muy divertida, Los Escritores Invisibles. Bueno, sería mi quinto libro favorito de este 2024. El siguiente es un libro muy pequeñito, muy breve, se llama Todos los recuerdos son lobos, aforismos de Irving Ramírez. Son aforismos, pequeñas sentencias, pero de una profundidad, de un impacto, de una potencia increíble. A mí me pareció maravilloso este librito. De verdad yo desconocía totalmente a este autor, pero fue un descubrimiento maravilloso de este año que yo encontré por casualidad, obviamente, permítame. En mis recorridos a la librería me encontré con este pequeño librito, y siempre he tenido predilección por los aforismos, por esas breves sentencias muy que impactan y te hacen reflexionar, pensar, que analizan diversos aspectos de la vida, de la condición del mundo, de la condición humana, ¿no? De la historia, del arte, tantas cosas que se pueden decir en una o dos líneas de un aforismo, y en este caso de este escritor
muy interesante que ustedes si se lo encuentran por ahí, es un escritor de Veracruz, mexicano. No duden en adquirir Todos los recuerdos son lobos, uno de los mejores libros de aforismos que yo he leído hasta el momento y resulta que es mexicano. Maravilloso, vean, es un librito muy pequeñito pero intenso. Es lo que yo puedo decir, un libro intenso y poderoso. Bueno, sería Todos los recuerdos son lobos de Irving Ramírez. Bueno, ya nos vamos acercando a los últimos 3 libros y en tercer lugar, por decirlo así, ¿no? De las lecturas que más disfruté está otro de Álvaro Uribe, Los que no. Esta novela todavía no he hecho la reseña, la voy a subir, espero que ya en próximas semanas. Los que no de Álvaro Uribe es el segundo libro que está en este top, ¿no? De Álvaro Uribe, una novela maravillosa que comienza con un secuestro y luego se va desarrollando de una manera, digamos, muy seccionada, porque van apareciendo diversos personajes con la voz central del narrador. ¿Y quiénes son los que no? Bueno, eso lo vamos a ir conociendo en la reseña que analizaré, pero son los que no llegaron a un punto que se trazaron. Ahí lo voy a dejar porque quiero ampliar más este tema, pero esta es una novela interesante, fascinante, muy entretenida, una novela que te hace analizar incluso a ti mismo tu propia condición de vida, ¿no? Cómo logra Álvaro Uribe en una novela analizarte a ti mismo. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? De Los que no de Álvaro Uribe. Y bueno, vamos a los últimos 2 libros que me encantaron. En segundo posición está este libro Misterios del Escritorio, tras las huellas de creadores en el arte y la ciencia de Federico Reyes Heroles. Un libro muy bueno, podríamos decir que nos va adentrando en el mundo de la creación, de la investigación, del arte, de la ciencia, cómo funciona la mente de los escritores, de los creadores, de los científicos, qué necesitan para crear, cómo son esos espacios, qué sucede, relacionando con la música, con el ambiente, con la naturaleza, de las historias. De verdad es un conjunto es un libro que va conjuntando todos esos aspectos que hacen que los secretos o los misterios del escritorio, donde se crean las historias, donde se crean las investigaciones o las cosas que van alumbrando al mundo, se van descubriendo. Y Federico Reyes Heroles, pese a que a muchos les digan que es un escritor de estado, que está dentro del mainstream, etcétera, etcétera. Yo me enfoco a que si escribe bien y si es un buen libro, para mí basta. No me meto en su vida personal o sus ideas políticas, eso ya cada quien, ¿no? Sino más bien en la obra literaria y en este caso Misterios del Escritorio. Es un gran libro, de verdad, es un gran libro. Quítense el prejuicio, sobre todo si son mexicanos, de decir, no, es que Federico Reyes Heroles es de Televisa, etcétera. Bueno, como sea. Que habla, que su libro hable, que su literatura hable. Y este es un excelente libro, es un libro de ensayos maravilloso, de verdad, donde nos enseñan las pulsiones de los creadores para demostrar todo o sacar más bien todo lo que traen dentro de sí y convertirlo en una obra de arte, o también los científicos. Bueno, es un libro maravilloso que también ya reseñé aquí en el canal. Quizás por el nombre del autor no ha tenido tantas vistas. Bueno, eso ya depende de cada quien, pero te invito también a verlo. Este es, digamos, mi segundo libro favorito del año, que es un poco engañoso, ¿no? Porque todos los libros que fui aquí reseñando tuvieron muchas cosas que me gustaron, pero bueno, a veces al final tiene que ver con la afinidad y el disfrute del lector. Y los otros libros que no están incluidos dentro de este top, bueno, también algo bueno me dejaron, algo aprendí, y algunos no los disfruté tanto, pero bueno, creo que al final la lectura, uno mismo como lector, la enriquece. Creo que también de eso se trata. Y bueno, este es mi segundo libro favorito y el primero es una novela, porque a mí me interesa y me llama mucho la atención, o quiero saber más bien, conocer o desentrañar ciertos misterios de aspectos turbios
¿no? Que se han vivido en mi país, México, y que muchas veces pues los medios de comunicación, el gobierno esconden, no dejan que la ciudadanía lo conozca, ¿no? Porque bueno, hay otros intereses que se van cubriendo, intereses de dinero, de poder, de encubrir a personajes, y bueno, de esto se trata la novela que más disfruté, una novela negra que se llama Casquillos Negros de Diego Petersen Fara, que trata sobre el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en Guadalajara en los años 90, supuestamente en un daño colateral en el enfrentamiento entre dos grupos delictivos que hasta hoy tienen cierta importancia en México. Y bueno, ¿qué pasó realmente con ese daño colateral o si fue un atentado directo hacia este cura, hacia este miembro de la Iglesia Católica? Y no olvidemos, y no lo digo yo, lo dice la historia, que también los altos jerarcas católicos tenían ahí sus intereses, sus relaciones con algunos grupos delictivos, también con grupos de poder, y bueno, todo eso al final pues se paga, y a veces se paga con la propia vida. Y bueno, esto es lo que viene hablando acá, esa novela intensa, un periodista que el destino hace que le lleguen unas fotografías, ¿no? Del caso que nunca han sido reveladas, y bueno, todo ahí se va desenvolviendo, los misterios, qué pasó, realmente quién posiblemente estuvo detrás de este atentado. Bueno, esta es una novela muy intensa, muy buena, de verdad, la disfruté muchísimo, porque les digo, disfruto y más bien me interesan esos temas de mi país, sobre todo que tienen que ver con asuntos políticos, de atentados, ¿no? De crímenes que el gobierno y los medios de comunicación no quieren que la sociedad sepa, ¿no? Y bueno, y un novelista que se basa de eso real y lo crea en ficción, pero que también te hace pensar en ¿y qué tal si realmente así sucedió? Y bueno, esta novela, editada por Tusquets, Casquillos Negros, de Diego Petersen Fara, fue la novela que más disfruté, me encantó. La lees, no sé, en 3 4 días, menos de una semana, porque es muy rápida, vertiginosa y el tema es maravilloso en el sentido de cómo vas descubriendo los hilos conductores del poder, del crimen en un país como el nuestro. Y bueno, esos fueron los libros que más disfruté leer este 2024. Fueron 13, no fueron 10. Me costó mucho, iba a poner hasta 20, pero dije, bueno, hay que respetar un poco los famosos tops 10. En este caso no fue un top 10, sino un top 13 de los libros que más disfruté leer, y me pareció de forma personal que fue un buen año de lecturas muy interesantes, muy entretenidas, que me hicieron reflexionar, que me hicieron alejarme de la cotidianidad, olvidarme un poco del trabajo y de los pesares que uno va viviendo en la cotidianidad, porque también de eso se tratan los libros, que te una especie de escape también, pero también reflexionar en parte de lo que vivimos. Y bueno, una de las cosas que más nos gustan hacer, y eso me van a dar la razón los lectores, obviamente es leer. Necesitamos leer como necesitamos respirar. Y bueno, este fue mi balance personal de este año que ya concluyó, 2024. 13 libros que elegí dentro de los poquito más de 60 que tuve, como digo, el privilegio de leer y disfrutar. Aquí están mis libros. Bueno, y aparte, bueno, tengo una lista ya o más bien hay unos libros pendientes para este año que estoy comenzando a leer. Hubo otros libros que no terminé y que todavía continúo leyendo. Y bueno, se vienen libros muy interesantes que conforme los vaya terminando, a muchos ya los terminé. Bueno, ya nada más voy a escribir el guión para írselos compartiendo a todos ustedes y que me sigan acompañando en esta aventura un poco atrevida de hacer comentarios, de reseñar libros, de profundizar en estos, en este espacio que se llama más bien, se llama Latidos de Simio. Te agradezco haber estado aquí este año 2024, año gregoriano de lecturas, de comentar, de analizar, de conocer más libros, siempre desde el aspecto de que somos lectores, no somos académicos ni especialistas, simplemente lectores que disfrutamos la lectura, porque la lectura, la literatura es parte inherente de nuestra propia existencia.
Y algo muy importante para nosotros los lectores es que los buenos libros, la verdad, nunca se van a acabar. Se nos va a acabar la vida y nunca podremos leer todos los libros que quisiéramos. Esa es una ley y no es algo de frustración, sino simplemente es algo que si lo analizamos bien es algo que podemos verlo como algo positivo porque, bueno, siempre sobrarán lecturas. Y bueno, eso es algo que se entiende dentro de los buenos libros, porque eso sí, libros que la verdad no valen la pena, también hay muchísimos. Obviamente aquí no voy a hablar, no voy a perder mi tiempo hablando sobre esos libros, sino más bien de los libros que disfrutamos leer y que queremos compartir con todos ustedes. Y bueno, gracias por ver el video de este top 2024 aquí en Latidos de Simio, de los libros que más disfruté leer, sin ningún tipo de pretensión, únicamente para compartir y disfrutar las lecturas. Y bueno, empezamos un año nuevo, 2025, nos deparan muchísimas lecturas, como les decía, que voy a compartir con todos ustedes. Espero que me acompañen y les agradezco encarecidamente seguir siendo suscriptores y visitadores de este canal Latido de Simio, y nos vemos pronto en un siguiente episodio y felices lecturas. Hasta la próxima. Adiós.